sí, vamos a darle muy buenos días a nuestro primer invitado, el doctor Hernán Ulloa, quien es vocal principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hernán, lo saluda Andrés Mendoza, junto al licenciado Alcides Montilla, al licenciado Julio Ayala, al experto de la radio, el licenciado Ricardo Castellanos. ¿Cómo está? ¿Nos escucha bien, Hernán? Fuerte y claro, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí presente para responder sus preguntas. Encantado. Muy gentil, bienvenido. Nosotros también lo escuchamos muy bien. Vamos a iniciar entonces, son las 8:44, 8:44, eso significa que son las 7:44 en Galápagos. Y empezamos con la pregunta del licenciado Alcides Montilla, Ezequiel Montilla García. Adelante, Alcidito. Gracias, ingeniero Mendoza. Lo saludamos al abogado Hernán Ulloa Ordóñez. Él es candidato a la presidencia del Colegio de Abogados del Guayas. La elección va a ser este viernes, así que está de candidato nuestro entrevistado. Bueno, hablemos del tema de la Defensoría del Pueblo. Según el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, abogado Ulloa, hoy, o mejor dicho, ayer, terminaron los 3 meses de ausencia temporal del titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión. Por lo tanto, el Consejo de Participación Ciudadana deberá de elegir a la persona que se encargue de esta función hasta que se organice el proceso de elección del nuevo titular. Así están las cosas en este caso, abogado. Buenos días. Buenos días, Alcides. Bueno, en el tema de la Defensoría del Pueblo, no tenemos el problema normativo que teníamos con el caso del Contralor General del Estado. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en buena hora, ha normado muy bien lo que corresponde a una ausencia temporal, en qué momento la ausencia temporal se transforma en definitiva, ante quién el titular debería presentar la renuncia, que es ante la Asamblea Nacional del Ecuador, ante quién debe solicitar licencias por ausencia temporal, que es ante la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Qué ocurriría en el caso de una renuncia? Dice que le subroga por mandato de ley la vicedefensora hasta el periodo que nos corresponda elegir nuevamente al titular. Y en caso de ausencia definitiva, es decir, por las otras causales, censura, abandono, configuración de abandono definitivo, perdón, de ausencia definitiva, entonces el Consejo de Participación Ciudadana le tocará designar a una persona por el periodo que nos tome realizar el concurso para designar el titular. Entonces, el escenario jurídico es sumamente diferente al escenario que teníamos ante Contraloría General del Estado, donde no existía norma que nos faculte para hacer el encargo, según la misma respuesta e informe vinculante que nos hace la Procuraduría General del Estado. Ahora, ¿cuál es el escenario en sí? Hasta ahora, nosotros los consejeros, los 7 consejeros, no hemos sido reunidos o convocados por el señor subrogante que ejerce la presidencia en este momento para poder dialogar sobre la situación de la Defensoría del Pueblo y poder tomar una decisión en lo posible, de ser posible, en consenso, para que se configure un encargo sobre determinada persona o ratificar a la señora vicedefensora que se encuentra actualmente actuando. Zaida Rovira. Me refiero como vicedefensora a Zaida Rovira, porque lastimosamente existe otra persona que se atribuye el hecho de ser vicedefensora y ha generado varios conflictos al interno de la Defensoría del Pueblo. Pero ya el nudo se desató, es decir, ¿ya se configuró la ausencia definitiva de Carrión o todavía hay que esperar alguna consecuencia? Bueno, dentro del acto de la prudencia, debo indicarle de que existen 2 vertientes y bien fundamentadas, existen 2 vertientes sumamente bien fundamentadas, en la cual la una determina de que la ausencia temporal comienza a correr el momento en que es privado de la libertad el señor defensor del pueblo. Y existe otra
corriente jurídica también bien fundamentada en la cual se establece que esta ausencia temporal comienza a correr el periodo, el momento en que termina las vacaciones que solicitó. Entonces aquí existe una dual visión del derecho sobre un tema similar que tiene que... ¿Y a quién le toca dilucidar esa controversia? ¿A ustedes, bueno, al Congreso? ¿Quién? Primero nosotros tendríamos que al interior conversar como compañeros del Consejo de Participación Ciudadana para tratar de tomar una iniciativa en este sentido. Y luego de esto, la idea sería que el coordinador jurídico de la institución nos remita su criterio. Si el criterio del coordinador jurídico de pronto nos convence, pues tenemos que tomar una decisión. Si no es así, la otra alternativa sería elevar la consulta al Procurador General del Estado para que el procurador nos indique cuál es su criterio. Es sumamente importante porque una vez que el procurador remita su criterio vinculante, este criterio va a servir como sustento para casos de aquí a posterior, en los cuales se dé una similar circunstancia y no conozcamos cómo actuar en el caso de que mismo, cuando se configura esta ausencia temporal, si al momento de una privación de la libertad o al momento en que termina el periodo de vacaciones. ¿Por qué razón? Porque al momento en que se priva de la libertad al señor defensor del pueblo, en ese momento él solicita vacaciones. La controversia está si las vacaciones, o sea, si realmente él está en ejercicio, en uso de sus vacaciones mientras se encuentra privado de su libertad. Esa es la parte que genera un signo de interrogación. O efectivamente a él le corresponde el uso del derecho a vacaciones y luego de este término del uso de vacaciones, ahí se configura la ausencia temporal. Ese es el tema en lo jurídico que está por resolverse. Yo por eso, en la convocatoria que se ha hecho el pleno del día de mañana, no se encuentra dentro del orden del día el tratamiento de la Defensoría del Pueblo. Entiendo que el señor subrogante encargado de la presidencia del Consejo de Participación ha advertido de esta problemática y seguramente se plantean algunas consultas al interior con el informe jurídico del coordinador y también no se descarta la posibilidad de hacerlo ante el Procurador General del Estado. Julio, por favor. Sí, gracias. Buenos días, consejero Ulloa. ¿Y por qué no se ha tomado una decisión con anterioridad? O sea, tanto se puede demorar en conocer las dos vertientes, las dos posiciones, la de las vacaciones, la de que ya habría cumplido el tiempo. ¿Tanto se puede demorar un consejo de participación en estudiar esto, verdad? Bueno, lo que pasa, Julio, buenos días, gracias. Lo que pasa, Julio, es que nosotros hemos estado en el desarrollo de varios concursos simultáneos, ¿no? En el tema, ahora tenemos también encima CNE, pero estamos en el tema de Contralor, en el tema de Defensor Público, en el tema de Copisa, fronterizos, etcétera. Entonces, eso por un lado. Y por otro, no teníamos la certeza de cuál se iba a configurar, porque esto de aquí se resuelve si el Defensor del Pueblo hubiera renunciado, que hubiera sido lo más lógico, ¿no? No aferrarse a un cargo, sino más bien dar paso a que se ventile su defensa siendo un ciudadano común y que la Defensoría del Pueblo salga de este huracán mediático de desprestigio que ocasiona la privación de su libertad. Entonces no conocíamos en qué iba a terminar, cuál era el desenlace de esta situación, si efectivamente se iba a presentar la renuncia, si más rápido iba a avanzar el juicio político o si finalmente se iba a configurar un abandono o una ausencia definitiva. No conocíamos. Recién en este momento que estamos a puertas de que se dé esta situación, pues estamos ya tratando, o la idea sería tratar justamente cuál sería la vertiente en lo jurídico que tomar en consideración. Yo le doy mi postura personal. Mi postura personal es que el tema de que haya solicitado vacaciones, bajo ningún concepto puede ser considerado como un tema de vacaciones al ser privado de su libertad. Es un tema muy diferente. Eso realmente no es el uso de sus vacaciones. Entonces podría configurarse hasta el día de hoy esta situación de ausencia temporal. Pero existen otras vertientes también bien fundamentadas donde se establece si él tiene el ejercicio del derecho a vacaciones. Una vez que fenece ese tiempo, ahí comienza a correr
la ausencia temporal. ¿Por qué razón? Porque no se le dio la licencia correspondiente. Que si él hubiera tenido licencia, o estaríamos hablando de otro panorama jurídico. Entonces, la controversia está si realmente el día de hoy, estamos 17, ¿verdad? Ah, no, 18. Si el día de ayer se configuraba esta ausencia definitiva o correspondería a septiembre 17. Entiendo que las vertientes jurídicas más apuntan para que sea septiembre 17 y por eso no ha habido el apuro dentro del Consejo de Participación Ciudadana para tratarlo en el Pleno o mediante un informe jurídico. Esa es la situación, Julio. Ya, una cosa, Hernán, también que le quería preguntar, ¿cómo marcha el tema de la Contraloría, que es tan importante para los ecuatorianos? Porque después de Poli y de Celi estamos pero asustados porque se tiene entendido que la Contraloría, en lugar de controlar, es el descontrol total de las finanzas y de los negocios del Estado, ¿no? Entonces, ¿cuándo toma una decisión el Consejo de Participación Ciudadana ya para tener un contralor estable? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana tiene aprobado un reglamento, tiene aprobado un instructivo, tiene aprobado toda una logística para que se dé el concurso del Contralor General del Estado. Pero yo debo indicarle a usted y ser muy categórico en que la toma de decisiones de aprobación de reglamentos instructivos no he dado mi voto positivo. En el actual Consejo de Participación Ciudadana existe un equipo de mayoría y otro equipo de minoría conformado por las personas que somos abogados y consejeros. Y los abogados y consejeros nos hemos dado cuenta de que el reglamento contiene algunas normas que pueden afectar la transparencia, al igual que generar ilegitimidad en la persona que sea designada como Contralor General del Estado. Una de las cosas que advertimos al inicio, y para decirle una de 10 que existen en nuestras exposiciones, es, por ejemplo, de que un reglamento no puede jamás estar en contra de una ley orgánica o la Constitución del Ecuador. Usted sabe, por la supremacía de la Constitución existe la subordinación de la norma a la norma, digamos, a la ley principal, que es la que establece en la Constitución del Ecuador. Entonces, un reglamento no puede estar en oposición a una ley orgánica, ni un instructivo estar en oposición a un reglamento. Y esto ocasiona de que, por ejemplo, se hayan tomado decisiones, se hayan ampliado requisitos para los postulantes a Contralor, algo que yo me he opuesto y mencionado, esto no puede ser factible, que a los postulantes se les haya incorporado los requisitos que se necesitan para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Una situación amplía el espectro de requisitos, que si bien es cierto, le pone un candado, un sello mucho más amplio a la figura de la elección del Contralor, realmente nosotros no podemos hacer eso porque si en la Constitución y en la ley orgánica se encuentran cuáles son los requisitos para ser Contralor General del Estado. Y nosotros, mientras no se modifique la Constitución o la ley orgánica, no podemos con un reglamento modificar estos parámetros, ni ampliarlos, ni limitarlos, ni reducirlos, sino limitarnos concretamente a lo que establece la Constitución y la ley. Ese básicamente ha sido uno de los problemas. Lo otro, lo conocido, de que se ha eliminado la posibilidad de tener una prueba práctica, una evaluación práctica ante el Consejo de Participación Ciudadana y la Comisión de Ciudadanos que califica el concurso. Esto de aquí también se ha eliminado. Y tampoco fue considerado hacer una evaluación psicológica a los postulantes. Ahora casi todos los concursos de la administración pública tienen un parámetro de evaluación psicológica. Y lo que queda en el reglamento es que usted simplemente presenta un certificado otorgado por cualquier psicólogo o psiquiatra de que se encuentra apto para ejercer este cargo y con eso ya suficiente. No conocemos si contenga una falsedad ideológica ese documento. Aquí puede haber una subjetividad que va a afectar notablemente el concurso. Yo hablaba de una evaluación psicológica que esté bajo el control del Consejo de Participación Ciudadana, en acuerdo interinstitucional con otras instituciones como el Consejo de la Judicatura, que llevó exitosamente el concurso de la Corte Nacional de Justicia, como el concurso como otros concursos que se han dado básicamente
con esta celeridad, con esta normativa que establece la evaluación, porque es importante conocer el fuero interno, no solamente las aptitudes académicas y profesionales del postulante, sino también cómo piensa, saber cómo es su relación con sus compañeros, si tiene algún tipo de faceta bipolar, si es narcisista, si es prepotente, cómo va a superar las crisis que tenga la institución. Todo esto, el fuero interno, es necesario conocerlo con una evaluación psicológica que no se ha hecho, y por eso nosotros no hemos dado el voto positivo, porque no podemos permitir que un concurso avance con estos problemas que afectan la transparencia y la legitimidad. Pero el concurso Gracias, avanza. Hernán. Si es narcisista, no, claro, si es narcisista no podría ser Correa nunca miembro de la Contraloría, ¿no? Andrés Mendoza y Paladines. Sí, sí, la verdad que me quedé pensando en lo mismo, Julio. Recordemos que algunos psiquiatras, como el doctor Miki Palacios, le hicieron pues un perfil psiquiátrico al expresidente Rafael Correa, y justo salió que una de sus características de su perfil era el narcisismo. Una de las cosas muy marcadas que tienen personalidades como la del expresidente Rafael Correa Delgado, así que él no pudiera estar ahí, pero ahí viene mi consulta para el doctor Hernán Ulloa, y es que antes no se ha aplicado ningún tipo de examen psicológico ni psiquiátrico en estas designaciones, y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no son pues psicólogos ni psiquiatras. No sé si en el pasado haya habido, pero tampoco es que se han sometido a una prueba de esa naturaleza, que yo sepa, o me corrige, Hernán. Bueno, por supuesto, muchas gracias más bien por la aclaración. Necesito hablar sobre el tema. Creo que en la mayoría de concursos se dan en este momento las evaluaciones psicológicas. Lo hay inclusive para, imagínense, vigilantes, para policías, obviamente, porque ellos tienen que portar armas, pero también existen otros concursos. Por ponerles solamente un ejemplo, el último concurso que se llevó a cabo para seleccionar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia se llevó a cabo justamente con un parámetro de evaluación psicológica. La evaluación psicológica, ¿cómo se la hizo? Se la hizo con un acuerdo interinstitucional con los gremios de psiquiatras y psicólogos, que ellos construyeron una prueba específica para el perfil de juez de la Corte Nacional. Y asimismo lo que yo solicitaba, en virtud de la experiencia que tiene el Consejo de la Judicatura y ya los gremios profesionales que han trabajado en este tipo de situaciones, lo pertinente era celebrar estos acuerdos interinstitucionales para poder llevar una evaluación sobre un formato específico para ese cargo, estandarizado para todos los postulantes, y que además se lo haga con los estándares de transparencia que se llevó a cabo en ese concurso. Lo dije, tomemos como experiencia. Nos va a tomar unos días más, pero vamos a garantizar en que ese perfil va a estar así, ¿ve? Como toalla, para sacarle justamente todo lo que conocemos en el fuero externo y también el interno, que es sumamente importante. Ahora, imagínense con todo lo que ha sucedido a nivel nacional. Tenemos funcionarios, altos funcionarios investigados por actos de corrupción, por delitos comunes, y esto de aquí también afecta la institucionalidad, y por supuesto creo que es el momento idóneo para incorporar en estos concursos esta evaluación psicológica, que si bien es cierto no se ha hecho en los otros concursos en el Consejo de Participación Ciudadana, yo pienso que debería extenderse a todos los ámbitos de la administración pública. Y le digo a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, a señores asambleístas, y por qué no a presidentes, a postulantes a presidentes del Ecuador. Deberíamos conocer en la persona que se va a postular en todos los ámbitos de la administración pública. Es necesario conocer su capacidad, su profesionalismo, ¿ok? Pero también su fuero interno para saber que no vamos a tener sorpresas el día de mañana. Doctor, pero si imagínese que para el legislador, que es una función tan importante, los requisitos son mínimos, exiguos, tiene que ser bachiller prácticamente. De esto no se habla, o sea que en la asamblea puede ir sí, prácticamente sin requisitos. Bueno, todo esto tiene que ir cambiando.
Mire que yo le podría decir que uno de los concursos más rígidos en la administración pública es justamente para postularse como consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Es uno de los cargos donde se debe cumplir la mayor cantidad de requisitos para que el día de mañana no tengamos la sorpresa de que algún consejero, que somos los que vamos a designar las autoridades, tengamos algún tipo de punto negro que pueda afectar nuestras actividades como funcionarios públicos. Y pienso que estos requisitos deberían incorporarse en la Constitución y en las leyes orgánicas para que se pueda, además, seleccionar a las autoridades en los respectivos concursos bajo estos estándares. Y uno de los estándares que debe incorporarse es justamente la evaluación psicológica, independientemente de que para el cargo de asambleísta sea solamente necesario ser un bachiller. Lo importante también es que para postularse es necesario conocer el fuero interno. Y yo pienso que esto de aquí es algo que tenemos que ir avanzando de manera progresiva. Y no solamente con el impulso de la ciudadanía, sino también con la voluntad política. Es sumamente importante que desde el interior mismo puedan, para el día de mañana, filtrarse de personas que no tengan el perfil psicológico idóneo para ejercer un cargo público. Creo que esto es lo más elemental para poder generar prestigio en la administración pública. Y sin embargo, Hernán, en el Consejo de Participación Ciudadana, creo que igual se han filtrado y han logrado entrar personajes que psicológicamente y moralmente no han estado aptos, como el señor Tuárez, que obviamente, por ejemplo, el señor Tuárez tenía alguna cosa mal en se le disparaba un chip o algo por el estilo, ¿no? O sea, un perfil de un ex sacerdote que se creía líder político y que se inventaba cosas. Y luego el siguiente, el señor Cruz, que decía que era una cosa y que era campeón de artes marciales y de no sé qué. O sea, sí se logran, a pesar de todo esto, se logran filtrar ese tipo de caracteres. Por eso digo que la evaluación psicológica es sumamente importante para filtrar alguna persona que no esté apto para el ejercicio de ese cargo público. Lo que nosotros no vemos, quizás en una conversación, un psicólogo sí lo puede extraer y lo puede plasmar en un informe. Y por eso es sumamente importante que en todos los ámbitos de la administración pública se irradie este tema de la evaluación psicológica. Ese es mi criterio, pero por lo pronto en estos concursos he solicitado que se lo incorporen en el tema del Contralor General del Estado, en el tema del Defensor Público, si vamos a tener que elegir defensor del pueblo, en todas las ramas que nosotros tengamos que elegir, porque de nosotros va el día de mañana, nos van a responsabilizar de la elección de determinada autoridad y tenemos que darle al Ecuador autoridades de lujo, filtradas completamente en su fuero externo, en su capacidad, en su profesionalismo, en su experiencia y también en su fuero interno, para saber si como usted lo menciona, tiene un chip cruzado, ¿no? Entonces Claro. se requiere conocer de esto, es indispensable. Claro que sí. Antes de continuar con el licenciado Alcides Montilla, ¿cómo va el tema de la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, que ha tenido vaivenes, digamos? ¿Cuál es la situación actualmente? La mayoría tiene una actitud que no es afectiva con el resto de sus compañeros. Y esto debo recalcarlo, que no debe ser un escenario, no es el escenario propicio ante la situación que vive el país de poder salir adelante altivos y juntos en la elección o designación de autoridades. Yo pienso que existe una falta de habilidad para llevar el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y el representante del Consejo de Participación, sea la presidenta o sea el subrogante, requiere de acercamientos con todos sus compañeros para tratar de construir propuestas y de ser posible tomar decisiones de manera unánime. Por lo menos si yo hubiera sido presidente del Consejo de Participación, encontrándome en cualquier escenario, yo no dejaría de hablar con mis compañeros, sería sumamente inclusivo, hasta para dejar un registro de que te hemos buscado y tú nos has dado la espalda, pero te hemos buscado.
Entonces, esto es lo que falta dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Dejar a un lado la inmadurez y centrarse en lo que políticamente es importante para el país. Reconstruir, sentarnos a conversar en una mesa y tratar de resolver lo que se ha hecho mal hasta el momento. Todavía estamos a tiempo. Espero que este mensaje de reflexión les llegue a mis compañeros y tengamos la construcción de las mociones que se haga con todos. Esa es la aspiración. Las 9 de la mañana con 7 minutos, 9:07, don Alcides Ezequiel Montilla. Gracias, ingeniero. Doctor Ulloa, a manera de comentario, mire, ahora que estamos en esta entrevista hablando sobre la crisis de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo, se ha criticado al Consejo de Participación Ciudadana porque en el caso de la Contraloría no dijeron absolutamente nada respecto al reemplazo de Celi, el señor Carlos Riofrío. En cambio, en el caso de la Defensoría, sí se pronunciaron y dijeron que la doña Zaida Rovira era la subrogante, ¿no? Por ese lado. Pero déjeme más bien hacerle una pregunta que tiene relación con las declaraciones que hizo hace poco el presidente Guillermo Lasso en una entrevista con José Hernández de Cuatro Pelagatos, refiriéndose al tema del Consejo de Participación Ciudadana. Lasso se ratificó que él no está de acuerdo en que este organismo debe existir, pero al referirse al tema de la elección del nuevo Contralor, Lasso dijo lo siguiente: espero que actúen con responsabilidad en el proceso que tienen que abrir para escoger al nuevo Contralor. El presidente les está pidiendo responsabilidad, abogado Ulloa. ¿Cuál es su respuesta? Que de nuestra parte existe responsabilidad, de nuestra parte existe la reflexión de cada una de las votaciones que damos. Le digo justamente de las personas que somos abogados, que tenemos la predisposición para orientar a nuestros compañeros que no lo son y poder tomar decisiones correctas. Le voy a poner un ejemplo. Creo que hace la sesión o hace 2 sesiones se dio el caso en que un compañero consejero hizo una moción dentro del tratamiento del instructivo para hacer una reforma en el puntaje que constaba en el reglamento. Usted se imagina, el instructivo se encuentra aquí abajo y con el instructivo se pretendía reformar un reglamento que está por encima. Yo le hablé de la subordinación de las normas, que esto no podía ser factible, en que introduzca en un instructivo reformas a los puntajes, a cómo tienen que puntuarse según los méritos de cada postulante. Y esta decisión no fue acatada, o sea, no fue escuchada por parte de los señores consejeros que votaron por la posición del proponente. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo se va a construir la transparencia? Luego de eso, llega el coordinador jurídico y le consulta: ¿usted conoce sobre el tema de la subordinación de las leyes, la supremacía de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Es correcto que un instructivo modifique un reglamento? No es correcto. ¿Qué acarrea esto de aquí? Nulidad. Ahí está, compañeros, lo que acaban de resolver es nulo. Esa fue mi posición. Entonces, ya más transparente, más transparente, no se puede actuar. En el pasado, los libros que he escrito, etcétera, las ponencias, todo esto involucra los méritos. Pero dentro de la misma fase, lo que yo proponía era también hacer una evaluación psicológica, no ingresarlo como un requisito. Lo que hoy se ha hecho es prácticamente ingresarlo como un requisito, algo que es perjudicial para la transparencia y legitimidad en el acto de que se posesione un Contralor General del Estado. Yo por eso, mire, valga su pregunta, para yo solicitarle, exhortar a todos los ciudadanos ecuatorianos que vayan a postular para Contralor General del Estado, yo les pido que revisen el reglamento, revisen el instructivo y que ellos saquen sus propias conclusiones. Que en el caso de que no se garantice la transparencia con este reglamento, que en el caso de que se advierta que existen más requisitos de lo que establece la Constitución y la ley, lo pertinente es que hagan sus observaciones al Consejo de Participación Ciudadana para tomar decisiones antes de dar el pitazo inicial de este concurso. No es que vamos en el intermedio, ya cuando ellos ya precluyó, digamos, la posibilidad de presentar acciones de protección con medidas cautelares,
de presentar observaciones con oficios formalizados ante el Consejo de Participación Ciudadana para modificar el reglamento. Ya después, si sale la nota desfavorable, no se vayan a quejar de que no fueron advertidos de estas situaciones que están ingresadas en el reglamento. Entonces, advierto a través de estos micrófonos que los postulantes se pongan a revisar el reglamento del instructivo y hagan sus observaciones o presenten los recursos constitucionales que corresponden para evitar que el concurso inicie con falta de transparencia y la persona que ejerza o que llegue a ser electa no se legitime en su cargo. Esa es mi preocupación y por eso no he dado mi voto positivo para el avance del concurso. Gracias, Hernán. Andrés Mendoza. Gracias. Y Paladines, por favor. Muchísimas gracias al abogado Hernán Ulloa, hombre serio, profesional, valioso de nuestro medio, de nuestro país, gracias por estar con nosotros. Muy gentil esta mañana y bueno, estaremos siguiendo las elecciones del Colegio de Abogados el viernes, ¿no? Les agradezco. Espero a los abogados del medio de comunicación que vayan a votar por la lista 4. Bueno, tenemos algunos aquí, por ejemplo, el abogado Alfonso Jar, Viteri, entre ellos. Ojalá Pochito vote por uno. Ojalá Pochito esté ahí el día. Yo sé que él va a votar por la lista 4, estoy completamente seguro. Él es un hombre de bien, siempre se ha identificado con mi labor, con estado en el libre ejercicio profesional y estoy completamente seguro que ese voto lo consignará para la lista 4. Está también el abogado Gustavo González Cabal, que esperamos también sea otro ahí. Ya le hacemos campaña y pues Hernán de una vez. Le agradezco mucho, gracias por sus palabras. Bueno, y tenemos a los de calor político, bueno, el doctor Ricardo Flores Gallardo, Esteban Novoa Carrión, Andrés Ortiz Herbener. Bueno, y si aparte del voto en estos días ustedes me mandan de vez en cuando una cuñita, les estaría más agradecidos todavía. Mande entonces el texto, mande el texto para hacerlo aquí. Muchas gracias. Éxito. Cuenten conmigo, estaré siempre a las órdenes cuando ustedes me requieran. Un fuerte abrazo. Amable, buenos días. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos inmediatamente con más en Punto de Vista. Esta mañana era el consejero del Consejo de Participación Ciudadana, como se decía antes, vocal principal, ahora es consejero de los principales del CPCSC.